Muy buenas amigos, bueno pues fijaos, estoy en Economy, empecé el día 11 a las 9 de la mañana, estamos a 13, han pasado algo más de 48 horas y con 2 días muy malos que hemos tenido por ahí, al final casi que ya me he recuperado. Empecé con $275 y estoy de nuevo en 273,72. Algo menos de $2 que voy perdiendo. Ya os digo, todo eso rebalanceando, creando mi propia estrategia y ayer también decidí entrar en una estrategia que me parece bastante interesante. Bueno, pues primero vamos a ver mi estrategia, que hoy va ganando un 1,33%. Esta es la que, bueno, pues empezó, como veis, bajando bastante el mismo día 11 y hoy ya estamos recuperando. Todavía estamos por debajo del 2%, pero fijaos todas las monedas hoy en positivo. Así que bueno, creo que ayer hice algunos rebalanceos interesantes y hoy estoy cogiendo pues ya esos beneficios que los necesitaba sinceramente para recuperar todo eso. Sigo teniendo todavía algo de USDT, así que eso no me está generando, entre comillas, lo tengo ahí parado, pero como veis el mercado parece que se ha dado un respiro y ha empezado a recuperar. Vamos a ver cuánto dura. Como veis todavía estoy perdiendo $3 de esta estrategia y como veis todavía no hay muchos datos porque solo llevamos 48 horas. Vamos a irnos a la otra que estoy copiando, que también he empezado hoy. Fijaos, este es el día de hoy. Si lo vemos en 7 días y esto en 24 horas. Fijaos. Y durante todo el tiempo, pues eso, empecé un poquito más abajo. No está esto correcto, faltan algunas horas, pero voy perdiendo todavía eso. $1 y pico o dos. Bueno, vámonos con la otra estrategia que la tengo aquí. Crush Cryptocore. Y fijaos, la verdad es que está bastante bien. En 7 días es lo que estamos viendo ahora. Esta sería el desempeño de Bitcoin y como veis, en todo momento se ha mantenido por encima del Bitcoin. Incluso aunque Bitcoin haya perdido, ¿de acuerdo? De hecho, la estrategia en 7 días todavía va perdiendo un 4%. Bueno, pues ha tenido un buen desempeño. Mirad aquí los retornos, digamos, de un año, un 70%, la verdad es que está muy bien. Si es cierto que, bueno, cuando lo vi me asustó un poco este de enero, que digo, espero que no me toque ahora en marzo ahora que he entrado yo, pero parece que, bueno, pues en noviembre tuvo un 32, en diciembre tuvo algo de pérdidas y enero fue donde tuvo más pérdidas, febrero casi a cero y en marzo por ahora se mantiene en positivo. Así que, bueno, pues he decidido entrar y ahora mismo, como veis aquí, voy ganando un 1%, esto en 24 horas creo aproximadamente. Bueno, aquí lo tenéis cuando entré. Fue ayer, bueno, no, ha sido esta mañana, perdón, ha sido esta mañana cuando he terminado el rebalanceo a las 4 de la mañana. Así que, bueno, pues fijaos, en horas llevo un 1%, un 1,5%. Esta es la estructura que tiene. Fijaos que tiene todavía mucho en stablecoin, el 50% aún lo mantiene en stablecoin, así que todavía puede moverse mucho la estrategia. Parece que ahora mismo solo estamos apoyados en Ethereum y Bitcoin, que es lo que nos está dando ese beneficio. Y bueno, pues nada, si queréis mi estrategia, os voy a poner el enlace para que le echéis un vistazo y a ver qué os parece. Me gustaría escuchar comentarios. Vale, vamos a verla. Ahora mismo, mirad, ya cambié, creo que fue esta mañana también cuando terminé el rebalanceo. Tengo en Bitcoin
que mantengo un 26%, Ethereum un 15%, tengo algo de Passgold que ahora mismo, bueno, pues está subiendo un pelín, está un poco por encima del 0%, así que bien, está subiendo algo del tema del oro también. Terra, Torchain, tengo algo de Tether, tengo Polkadot y algo de Phantom también, ¿de acuerdo? Pues el 10% aproximadamente. Bueno, ya me diréis también qué os parece la estrategia y si la copiaríais, a ver qué tal. Nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.